Bien, estamos ya preparándonos para lo que será nuestra reflexión. El tema 20 pues trata sobre estilos complementarios de la misión. El Papa Francisco ha insistido en esto, una iglesia de puertas abiertas y en salida misionera a las periferias y a los areópagos. Entonces, conscientes de que en realidad la iglesia como tal, en sus comunidades, tendrá que descubrir y proponer criterios pues para renovar las comunidades eclesiales y las estructuras pastorales de la diócesis y las parroquias desde la conversión pastoral a fin de ser una iglesia en misión permanente. Ha sido la voluntad de Jesucristo que la iglesia permanezca en misión. Por esa razón, pues ciertamente han venido, pues ya hace años. Venimos desde el Concilio Vaticano II con esta nueva visión evangelizadora desde el año, 65 para esta fecha. Y ha costado un poco implementar el espíritu misionero en nuestro ambiente religioso porque pues no es tan fácil. No siempre se puede debido a las formas ya marcadas que tenemos en la vida de la iglesia en Guatemala y que nos cuesta dar el paso a la conversión pastoral. Pero dejémonos iluminar por un texto bíblico que está tomado de Hechos 18, 1 al 11, que dice: después de esto Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, que acababa de llegar de Italia junto con Priscila, su mujer, porque Claudio había decretado que todos los judíos debían abandonar Roma. Pablo se unió con ellos y como eran fabricantes de carpas, residía y trabajaba con ellos, pues tenían el mismo oficio. Todos los sábados discutía en la sinagoga, tratando de convencer pues a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la predicación, testimoniando ante los judíos que Jesús era el Mesías. Como ellos le contradecían e insultaban, Pablo manifestó su protesta, sacudiendo su manto y les dijo: ustedes son responsables de su perdición. Yo no tengo en esto culpa alguna. De ahora en adelante me dedicaré a los paganos. Y saliendo de ahí se fue a vivir a la casa de un hombre que temía a Dios llamado Ticio, justo, que vivía junto pues a la sinagoga. Crispo, jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. También muchos corintios, cuando oyeron hablar a Pablo, abrazaron la fe y se hicieron bautizar. Durante la noche el Señor le habló a Pablo en un sueño y le dijo: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, porque yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano encima para hacerte daño, puesto que en esta ciudad yo tengo un pueblo numeroso. Entonces Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñándoles la palabra de Dios. Pero citando otro texto, Hechos 28, 13, 14 al 30 y 31, dice: desde ahí, siguiendo la costa, arribamos a Regio. Al día siguiente comenzó a soplar el viento del sur y en 2 días llegamos a Pozzuoli, donde encontramos hermanos que nos invitaron a quedarnos una semana con ellos y así llegamos a Roma.
Se les anunciaba el reino de Dios y les enseñaba lo referente pues a Jesucristo con toda valentía y sin ningún impedimento. Hasta aquí pues los textos que nos ofrece el manual para ir haciendo nuestra reflexión. Notamos aquí en el tema los 3 destinatarios de la misión. Lo primero, la atención pastoral ordinaria dirigida a los fieles para mantener viva la fe madura en ella. El segundo, pues la misión adyentes, que significa pues que es la misión dirigida a la conversión de los que no conocen a Cristo, es decir, aquellos que aún no recibieron el primer anuncio de la fe. La nueva evangelización dirigida a quienes ya recibieron la fe, pero la perdieron o la rechazaron. Entonces nosotros tenemos claro que la misión va dirigida a esos 3, esos 3 espacios de misión. La atención pastoral ordinaria, ¿verdad?, para los fieles. La segunda, la misión hacia afuera. Y por último, la evangelización, pues que va dirigida a todos aquellos que recibieron la fe, pero por no practicarla, por no ahondar en su fe, pues la perdieron o la han rechazado. Del encierro acomodado a una salida misionera y samaritana. Son 2 aspectos que el Papa Francisco ha venido hablando sobre la Iglesia. El Papa afirma que en su mayoría, que él conoce muy bien América Latina, dice que nos hemos acomodado en la Iglesia. Somos un grupo, estamos ahí contentos y nos ayudamos unos a otros, pero hasta ahí. Pero la Iglesia sí tiene una comunidad, pero esa comunidad debe ser misionera. Y sobre todo, pues el aspecto de ser samaritana en el sentido de ayudar a aquellos que están pasando serios problemas. Así que la primera periferia que debemos atender somos nosotros, los que estamos dentro de la Iglesia, sacerdotes, religiosos, servidores. Debemos aceptar que es necesario un reencuentro con Cristo para sacudirnos el acomodamiento, el hastío y el cansancio que nos impide servir con pasión y con fe. Así señala el documento de Aparecida, la conversión pastoral decididamente misionera. ¿Verdad? Entonces la conversión pastoral de nuestras comunidades exige que se pase pues de una pastoral de mera conservación a una pastoral misionera. No es fácil, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una cantidad de espacios de vivencia religiosa pues muy conservadora y nos aferramos pues a nuestras tradiciones y pensamos que con eso pues ya vivimos el mensaje del Evangelio, y el Papa nos exhorta a dar un paso más, a una conversión, a un cambio de mentalidad pastoral. Si bien es cierto, pues las expresiones religiosas nos han ayudado por mucho tiempo, pero ya es tiempo de que le entremos directamente a la primera dimensión, en la pastoral ordinaria, para alimentar nuestra fe. Así que se requiere pues una iglesia misionera, misión. La palabra misión suena, ¿verdad? Porque cuando dice se le confió la misión de tal o cual cosa que hacer. Y la iglesia ha recibido la misión de Jesucristo. Como el Padre me envió, dice, yo los envío. Por esa razón,
el Papa ha insistido en que se necesita en realidad una iglesia de puertas abiertas. Y cuando hablamos de una iglesia de puertas abiertas, sí se refiere a nuestros templos, pues naturalmente. Pero más que nuestros templos, nuestros propios hogares, donde la palabra de Dios, pues es el centro de la vida familiar, que se puede abrir a otras comunidades, como suele hacerse pues en las parroquias, ¿verdad? Que hay comunidades y se reúnen en tal casa o en tal sitio para meditar la palabra, para tomar líneas de comunicación de la buena noticia en la pastoral evangelizadora. Salida misionera a las periferias geográficas y existenciales. Desde las periferias una salida humilde y valiente, pues a los areópagos del mundo. Así pues, evaluando desde el Evangelio, desde la perspectiva del camino de la periferia hacia el centro. Otra perspectiva para leer la obra de Lucas, pues ha sido la de ver el camino. Él en varios pasajes bíblicos mostró el camino. Concretamente en Lucas capítulo 9, versículo 51, anotará que llegado el tiempo de la Asunción, Jesús tomó la decisión de subir a Jerusalén. Iba hablando del camino en cada momento, y más en Hechos de los Apóstoles, donde plantea que la vida cristiana pues es seguir un camino, y ese camino es la vida de Cristo. Por eso Jesucristo se presenta como el camino, porque para Él diríamos, el ser religioso, el practicar la vida de fe, es imitarle en su vida. Por eso Él es camino. Y cuando Él va adelante, y en la conversión dice, tu lugar de discípulo es ir detrás de mí. Por eso lo vemos a Él ciertamente en este camino de la Galilea a Jerusalén. Pero llegando a Jerusalén, Jesús entra en el templo y se confronta con el centro del poder religioso, profético y económico. La buena noticia en la que pone al centro a los marginados le cuesta la vida. Es decir, en Jerusalén Jesús encuentra el rechazo mayor que lo conduce a la cruz. La trayectoria de Jesús comienza en las periferias de Palestina, como era conocido el poblado de Nazaret, en el norte de Galilea, y termina en el centro del poder de la Palestina, que es Jerusalén. Por eso hablamos de los márgenes hacia el centro. Pero, ¿cuál es el camino del Evangelio? Bueno, de Jerusalén hasta Roma y al mundo. Ha sido el trabajo pues que se ha hecho a través de los grandes misioneros. Jesús predica ciertamente en Galilea, muere en Jerusalén, pero después de eso los discípulos se van a encargar del anuncio al mundo greco-romano, pues en general, ¿verdad? Porque el que trabajará mucho esto es Pablo y su equipo misionero. Ahora bien, San Lucas pues nos dirá que esto se llevó a cabo gracias a la potencia, a la fuerza del Espíritu Santo que impulsó a estos misioneros. Ahora bien, el ir a esta misión, San Pablo pues dirá que ha encontrado compañeros de misión que han trabajado codo a codo.
hasta llegar a la ciudad de Roma, donde Pablo pues predica a Jesucristo. Entonces hay toda una misión que es amplísima, en donde los muros, diríamos, geográficos, pues para Pablo no cuentan. Él pasa de un lugar a otro y misionando, llevando la buena noticia. Por eso, si bien es cierto, ahí en Roma, pues ahí quedará el centro de la fe cristiana, debido pues a la muerte de los dos grandes. San Pedro, que muere en el año 64, y San Pablo, que muere en el año 67. Entonces ahí se concentra diríamos, el testimonio de la fe por estos dos grandes misioneros. De ahí pues que la cristiandad de Occidente ha visto el primer estilo misionero. El Papa Francisco ha usado 3 imágenes muy vivas para expresar lo que la Iglesia de Jesús pues debe ser a partir de toda esta experiencia misionera. Dice el Papa que la Iglesia tiene que ser como una madre de corazón abierto, siempre dispuesta a recibir a sus hijos que buscan consuelo y ayuda. Pero ¿cómo hacerlo para que la Iglesia sea una auténtica madre? Pero también la otra imagen es que la Iglesia debe ser un hospital de campaña, donde se recibe a todos los heridos para darles los primeros auxilios sin muchas preguntas o procesos burocráticos, dice el Papa. ¿Cuántos heridos hay? Pues por la vida. ¿Cuánto problema vive la gente? Y que la Iglesia tiene que salir como madre y tiene que salir como un hospital de campaña para ir tratando, haciendo diagnósticos, viendo de qué manera cura a la gente en todos los sentidos, ¿verdad? Tanto físico como espiritual. Pero la Iglesia tiene que salir, pues. Y si la compara con un hospital de campaña, no es el templo, sino que son otros lugares donde se va viviendo esta experiencia misionera. Ahora bien, la Iglesia, dice, es la casa del Padre con puertas siempre abiertas. Ya cuando hablamos del templo, cuando hablamos de las comunidades, es que también a través pues, de los retiros espirituales, la búsqueda de personas que están urgidas de la buena noticia, pues se llevan a los lugares donde se hace el retiro, por ejemplo, el primero, que es el querigma, para que la gente pues vaya descubriendo el valor que tiene como persona y el gran regalo de la conversión para seguir a Jesucristo, el primer anuncio. Y después cómo la Iglesia los organiza en comunidades y les va dando la alimentación necesaria dentro del el campo pastoral. Así que la Iglesia, dice el Papa Francisco, está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. Uno de los signos concretos de esta apertura es tener templos con las puertas abiertas en todas partes. De ese modo, si alguien quiere seguir una moción del Espíritu y se acerca buscando a Dios, pues no se encontrará con la frialdad de unas puertas cerradas. Pero hay otras puertas que tampoco se deben cerrar. Todos pueden participar de alguna manera en la vida eclesial, y la participación, diríamos, de la laicidad, es decir, en esas realidades temporales donde se puede iluminar la vida de las personas. Tan es así entonces que se nos invita a nosotros a salir a las periferias, lo cual significará pues caminar juntos a la conversión,
Estamos en un tiempo apropiado hablando de conversión, pues sí, de nuestra propia conversión personal, pero la conversión pastoral ocupa por el momento un espacio importante. Cambiar de mentalidad. Luego, salir al encuentro de Jesús en los pobres. Los pobres, pues, tipificados así, por como lo dice San Mateo, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque los que son como ellos es el reino de los cielos. Ahora, nos queda una cuestión importante, es de las periferias a los nuevos areópagos, porque es el proceso que vivió Jesús. Fue de Galilea a la ciudad de Jerusalén. Así también ahora se invita de crear estos espacios comunitarios para ir a los nuevos areópagos. El tercer estilo misionero, teniendo en cuenta pues que la fidelidad al Evangelio pasa por la opción preferencial de Jesús por los pobres, los pecadores, los marginados de su tiempo. Ahora nosotros, fieles pues al Evangelio de Jesús, queremos llevar la buena noticia a los lugares donde más se nos ha dificultado históricamente. En el tema anterior hemos reflexionado sobre cómo llevar el Evangelio pues a los areópagos, esos ámbitos que muchas veces pueden parecernos ajenos o incluso contrarios. Pero si queremos que nuestro sínodo sea verdadero, debemos ser audaces y buscar con creatividad y paciencia la manera pues de llegar a todos estos lugares. Dejamos pues abierto ya el tema, sobre todo la cuestión para hablar de una iglesia sinodal, que será nuestro próximo tema a considerar cuando ya tengamos el manual. Entonces les agradecemos su fina atención pues a estos temas que hemos trabajado sobre la sinodalidad en la vida de la iglesia. Pronto estaremos ya para comenzar el nuevo manual.